Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine. Un día más, un nuevo vídeo a la carta, y en esta ocasión nos lo ha perdido nuestro amigo Fernando, que ya es un habitual en este rincón y que nos ha solicitado en este vídeo, para este vídeo, una película muy interesante que quiero analizar ahora con todos ustedes. Por supuesto, antes de ello vamos a dar las gracias al propio Fernando, como siempre, por habernos elegido en primer lugar, por haber decidido que quería este vídeo de la revista Acción Cine. Ya sabéis que aquí abajo en la descripción tenéis todas las instrucciones para solicitar los vídeos. Es sencillo, está aquí abajo y seguramente aparecerá algún faldón o algún banner por aquí que os reiterará que abajo en la descripción vienen las instrucciones completas. En segundo lugar, por supuesto, agradecer a Fernando que me haya elegido a mí para hablar de esta película. Somos varios en redacción haciendo estos vídeos y siempre es un enorme orgullo cuando decidís que seamos uno de nosotros el encargado de hacer estos vídeos. Así que, de corazón por ello, Fernando, muchísimas gracias. Y también muchísimas gracias por hacerme volver a ver una película que hacía bastante tiempo que no veía, pese a que me gusta mucho. Hacía mucho tiempo que no la veía. Que creo que tiene mucha enjundia. Pese a no ser una película redonda, porque creo que tiene varios problemas que ahora analizaremos porque tienen que ver también con la propia historia de la película. Y que es una película que curiosamente tuve en mis manos para comprarme hace no mucho y la dejé pasar porque una de estas ofertas, ay sí, venga, no, la quito de la cesta, la llevo a la cesta y al final no. Pero he tenido la suerte, o en este caso, porque el DVD no sé dónde lo tengo, seguramente sea de los del trastero, pero he tenido la suerte de... la película está disponible en Filmin, con lo cual es muy fácil poder verla. Cualquiera que tenga Filmin la tiene allí. Estoy hablando, los que hayáis leído el título del vídeo ya lo sabéis, de La jauría humana. Película de Arthur Penn. Película escrita por Lillian Hellman, que Arthur Penn es el director, por ejemplo, de Bonnie and Clyde, su película más conocida sin duda. Lillian Hellman es guionista, por ejemplo, entre otras, de La loba o de La estrella del norte. Y además está basada en una obra de teatro y en una novela de Horton Foote, que es un escritor muy reputado y que curiosamente fue el responsable de adaptar brillantemente al cine una novela que no era suya, en una de las mejores adaptaciones de la historia del cine, que es Matar a un ruiseñor. Y si veis el vídeo de Matar a un ruiseñor, veréis que allí hablo de Horton Foote y de su trabajo adaptando la novela Matar a un ruiseñor. Y aquí lo que hicieron fue adaptar una novela que ya era también obra de teatro del propio Foote, y la encargada fue Lillian Hellman. En una película que estaba producida por un tipo muy, muy importante dentro de Hollywood, y que a partir de esta película fue como su caída. Fue un inicio no de caer en desgracia ni nada por el estilo, pero sí es verdad que empezó a perder brillo su carrera después de haber sido uno de los más grandes productores de todo Hollywood, con una carrera impecable y con algunas películas imprescindibles en la historia del cine, como es Sam Spiegel, que es ni más ni menos que el productor de Lawrence de Arabia, que se estrenó 4 años antes que esta, La reina de África, El puente sobre el río Kwai, La ley del silencio, El extraño. Uno de los grandes productores de Hollywood de los 50 y parte de los 60 sobre todo, que es donde su carrera más brilló, aunque llevaba trabajando desde los años 30, pero que aquí cometió varios errores. Ya sabéis que la historia de Hollywood es muy peculiar y tiene muchos cambios. Y hay un gran cambio que empieza a producirse a finales de los 50 y a inicios de los 60,
que es la desaparición de los grandes magnates de Hollywood, de los grandes padres de la industria, de los dueños de los estudios, en favor de pues nuevos grupos de gente que se quedaba con los estudios, que los compraba. Ya sabemos, Walt Disney murió en los 60, los hermanos Warner, David O. Selznick, toda esta gente va dejando paso a una nueva generación y a una nueva forma de entender el cine. Con la caída de esta gente cae el sistema de estudios. El sistema de estudios es que tú tenías contrato con Columbia y trabajabas para Columbia. Las estrellas trabajaban para los estudios y tenías que trabajar en la película que te dijese el director, el jefe del estudio de turno, sin importar que a ti te gustase mucho el guión que habían escrito en Paramount. No importaba. Y eso empieza a cambiar. Los actores empiezan a producir y empiezan a surgir figuras de productores muy importantes que intentan revolucionar la forma de hacer cine. Más ligada en esa época todavía incluso a una búsqueda de libertad de los estudios, aunque posteriormente acabarían convirtiéndose, pues ya sabemos, en accionariados, con esa etapa de duda entre los 80 y los 90, para mí, en la que a veces el accionariado pensaba más en el dinero a recaudar que en la creatividad, o esa etapa en la que no importaba tanto lo artístico, aunque haya grandísimas películas, eso no tiene que ver, como en los 70, cómo cumplir con las cuotas de mercado y demás. Y con todo eso, Spiegel produjo estas películas. Ya os digo que a partir de los 50 sobre todo es cuando más brilla su carrera, con esos títulos que hemos mencionado, que son auténticos clásicos insuperables en algunos casos. ¿Qué película de aventuras puede haber mejor que Lawrence de Arabia? Pero en esta, con ese cambio de paradigma, no supo encajar ciertas cosas. Por un lado al director Arthur Penn, por otro lado a la guionista Lillian Hellman y por otro lado al propio reparto. Spiegel, para La jauría humana, lo que hizo fue le quitó el poder a Arthur Penn y el montaje final no le permitió a Arthur Penn revisarlo. De hecho, Arthur Penn renegaba de la película. Renegaba muy fuertemente de la película. Lillian Hellman también protestó enormemente ante las diversas reescrituras de su guión porque la versión final no era lo que ella había escrito. Y Marlon Brando consideraba la película una de las peores películas que había hecho en su carrera y una de las que se arrepentía. Y curiosamente, con el paso de los años y vista en perspectiva, pese a sus asperezas, Arthur Penn tenía razón. Arthur Penn decía que la película, el montaje final no había ayudado en nada a la película, que le había hecho perder ritmo, y tenía razón. Es una película excesivamente larga para lo que está contando. Pero no es lo que cuando se estrenó fue un fracaso comercial y crítico enorme. De hecho, un crítico, ahora mismo no recuerdo el nombre, dijo que era lo peor que se había visto en salas desde que Lassie fue al espacio o algo así. Que es algo maravilloso porque luego la película con el paso de los años se ha revalorizado muchísimo y vista con ojos de hoy es una magnífica película sobre el sur desde el punto de vista, y hay un momento de un personaje maravilloso al inicio que lo define todo, desde el punto de vista de un grupo de personajes blancos. Y tiene una importancia porque la película habla sobre el racismo de forma muy sutil, pero también habla sobre esa sociedad decadente, sureña, que pese a haber terminado la guerra un siglo atrás, la guerra de independencia, la guerra de secesión, la guerra de independencia, la guerra civil norteamericana, la guerra de secesión, pese a haber terminado un año atrás, o sea, un siglo atrás, seguían peleando, seguían con los mismos vicios y virtudes, los mismos defectos, y esa misma posición en la que en el fondo nada había cambiado en el sur.
Y es ese momento en el que al inicio de la película, cuando el arranque de la película esto es el arranque de la película, es Robert Redford y otro personaje, que nunca sabemos más de él, escapan de la cárcel y están huyendo. Y roban un coche de un comercial de ventas, le roban el coche para traerle, se hacen pasar por un herido y tal, y el otro tipo ataca al comercial y lo mata. Esto es a los 2 minutos de película, todavía no estamos en spoilers, por favor. Pero bueno, por si las moscas, lo aviso, hay spoilers en este vídeo, ¿vale? Hay spoilers. Spoilers por todos lados. Pero esto es al minuto 2 de película, o sea, sale en el tráiler. Spoilers. Yo sé que nuestro amigo Fernando no tiene ningún problema porque ha visto esta película varias veces y seguramente por eso nos ha pedido la crítica, pero al resto, spoilers. Como he dicho, hay ese asesinato al inicio, nada más empezar, no tiene una mayor relevancia, pero pasan de repente un niño con su abuela o con su... Tiene aspecto de que su abuela, un niño negro con su abuela, en un coche que tiene más años que el sol, y pasan y ven a Robert Redford huir. Y el niño dice, abuela, ¿no deberíamos encargarnos de esto? Y la abuela le mira, sin mirarle le dice, no, deja que los blancos se encarguen de los asuntos de los blancos. En esa sola frase está contenido todo el racismo que había en la época en el sur, todo el racismo del que habla la película de una forma muy soterrada, porque la película no es una película sobre el racismo, pero habla del racismo, y una frase que define muy bien lo que vamos a encontrarnos en la película. Todos los problemas están generados por personajes blancos y son los personajes blancos los que tienen que lidiar con ellos. Porque este personaje lo que le está diciendo a su nieto claramente es, si te metes, el que va a salir mal parado eres tú. Deja que ellos se encarguen de sus problemas porque no es bueno para nosotros. Lo cual define justo eso, cómo está esa sociedad y esa situación dentro de la sociedad sureña donde se centra la historia, en la que este personaje no puede decir nada porque a lo mismo le culpan a él o acaba salpicándole el problema a él, cosa que vemos posteriormente con uno de los personajes secundarios que intenta ayudar al personaje de Robert Redford. La trama es esa, el personaje de Robert Redford, Bubber, se escapa de prisión cuando le quedaba poco para huir, pero escapa de prisión y intentando llegar a México, por error acaba en su pueblo. No por error, sino que hay un momento en el que se da cuenta de que ha cogido el camino equivocado, que no va dirección México, sino que va al otro lado, y decide llegar a casa, intentar buscar refugio y ayuda en su hogar. El tipo que fue a la cárcel por robar, nada, una miseria. Y la película es justo la importancia de dar caza a este hombre. De hecho, el título original es The Chase, que puede traducirse por la persecución, la caza, en la que este personaje, como todos los personajes del pueblo, se ven afectados por la fuga de este hombre y lo que puede pasar. Desde el sheriff, que está muy ligado a la familia Rogers, que son el patriarca Val Rogers y su hijo, que son la gente más rica, los dueños del banco, tienen pozos de petróleo, son gente de muchísimo dinero, son los que gobiernan el cotarro y son quienes pusieron al sheriff, que es el personaje de Marlon Brando, los que le pusieron el personaje, Val Rogers es quien le puso en el poder. Con lo cual, el sheriff tiene una deuda, por así decirlo, con este personaje que le trata muy muy bien y que le cuida y que le apoya y le invita a fiestas, le trata casi como un igual. En realidad no le está tratando como un igual, porque hay esa diferencia enorme entre clases. De hecho, la película, en realidad de lo que habla es de esa diferencia entre clases, de esa diferencia entre pobres y ricos, de ese sur que todavía sigue teniendo esas diferencias entre esas grandes mansiones y esa gente que incluso siendo el vicepresidente del banco, como es el personaje de Robert Duvall, no tiene el reconocimiento de poder ir a las fiestas, porque no está en esa situación de poder, porque es un pobre diablo. Aunque sea una persona que parece acomodada, no es nobleza. Y es esa lucha de clases la que define todo, la película, porque con la fuga de este personaje todo empieza a revolverse desde la mujer del propio personaje Robert Redford, que es una persona que está
liada que tiene una affair con el hijo de Val Rogers, con el hijo de este gran señor, hasta el jefecillo del banco, el vicepresidente, el personaje de Robert Duvall, porque es un tipo que es el culpable de que el otro esté en la cárcel sin querer, por lo que fue una broma tonta, por así decirlo. Cuando el sheriff empieza a investigar y empieza a buscar a la gente ligada a Bubber para intentar localizarle y devolverle a la prisión antes de que acabe, el sheriff, que es un tipo que, pese a lo que todo el mundo cree, no come de la mano de Val Rogers, es un tipo íntegro, un tipo que cree en lo que hace, que quería ser granjero y lo único que quiere es ganar el dinero suficiente para comprar la granja de su padre de vuelta y poder cultivarla sin ningún problema. Todo el mundo cree que es el brazo ejecutor de Rogers, con lo cual su búsqueda, al descubrirse el affair entre el hijo de Rogers y la mujer de Bubber, todo el mundo cree que Val Rogers va a intentar matar a Bubber para que no llegue al caso de que, si se entera del affair, mate a su hijo, cosa que no va a ser así, porque Bubber no es un mal hombre. Es un tipo que se ha equivocado, es un tipo que ha cometido sus errores en su vida, pero no es un asesino. Y de hecho, cuando descubre el pastel, cuando llega... De hecho, la mitad de la película es cómo va ebulliendo poco a poco esa noche de verano en el pueblo en la que todo va a explotar. Esa caldera, esa olla a presión en la que poco a poco todo empieza a ebullir y va a acabar explotando, con una violencia inusitada. Y en ese momento el personaje de Robert Redford está recorriendo el país con una fotografía preciosa y unos planos maravillosos de Arthur Penn, pero le sobra metraje a ese viaje, lo que no está en los escritos. Porque al contrario, ralentiza muchísimo la acción cada vez que salta Robert Redford para enseñarnos a Robert Redford robando comida. Robert Redford se sube a un tren. Robert Redford se ha equivocado de tren. Está muy bien el plano en el que Robert Redford con un par se sube al techo del tren y se asoma y todo a una velocidad bastante considerable, sin cuerdas ni nada, pero no aporta nada. Narrativamente hablando, aporta cuando está abajo y le dicen México, y le dicen los inmigrantes ilegales, no, México es para allá, y él le hace, me voy. Me tiro en el siguiente puente porque voy en dirección contraria. Yo quería huir del país. Y es muy, muy, muy lastra la historia verle recorrer. Hay momentos en los que te hace un parón en la historia de los personajes centrales para mostrarte cómo este hombre recorre unas marismas con un sol precioso y tal, y es como, muy bien, pero vuelve a lo principal, que no me estás enseñando nada que no sepa. Porque lo importante es cuando este hombre llega y de nuevo llega a la ciudad y se encuentra con el cartel de Val Rogers y dice, no puedo escapar. Bueno, ¿en qué lugar mejor que en casa? Eso es lo importante. El sheriff, que no importa quién se lo diga, nadie le cree que no va a hacer nada por ayudar a Val Rogers, que lo que quiere es llevar a Bubber sano y salvo ante la justicia y que cumpla su sentencia por haberse escapado, y si ha matado a ese hombre, que cumpla su castigo. Se ve que todo el mundo en el pueblo, desde la familia del fugado hasta el propio Rogers, todos le quieren manipular, todos quieren culparle, todos quieren echarle en cara como si él fuera el responsable de la fuga, y como si sobre todo él fuera el que va a darle matarile al personaje de Robert Redford, cuando en realidad él lo que quiere es hacer bien su trabajo. Es un hombre honrado. Algo que a Marlon Brando le molestaba un poco, el hecho de que su personaje fuera fuera el saco de boxeo de todo el mundo. Todo el mundo le ataca, todo el mundo le agrede verbal o físicamente. De hecho, está la escena de la agresión con los amigos del personaje de Rogers, que le atacan, le asaltan en la comisaría y le dan una paliza terrible. Algo que, por cierto, me da muchísima rabia porque... no sé, es de estas cosas que uno piensa, ¿no deberías haber tomado luego tú la justicia por tu cuenta y haberles dado lo suyo y lo de un bombero a esa panda de desgraciados? Que lo son. De verdad que toda esta trama merece mucho la pena, porque cuando llega la aparición de Robert Redford con los personajes centrales, acabas descubriendo qué es esa jauría humana y cómo son los problemas con ese
esa huida o ese encerrarse en el desguace y pedir ayuda al que fue su amigo y que le debe algo, que es este personaje negro que demuestra nuevamente el racismo. Por intentar ayudar casi le matan y tiene que salvarle el sheriff porque le quieren. O sea, lo único que importa es no su palabra. Él no sabe, puede no saber nada o puede haber, pero no importa. O sea, es un personaje negro se está colando en casa de una chica blanca y volvemos a lo mismo y cómo lo plantea la película. Y con eso llegamos a esa resolución final, primero en el desguace con el incendio y con cómo acaba el personaje del hijo de Rogers, ese personaje moribundo, y cómo el sheriff por fin detiene a Bubber y lo que lleva ante la justicia, el sheriff totalmente para interrogar el padre de Rogers, el personaje de E.J. Marshall, que está maravilloso, para conseguir interrogar al joven. Lo que al personaje, al amigo de Bubber, lo que hace es, con los otros tres tipos le dan una paliza al sheriff, mientras que el otro intenta sacarle información, algo que no sabe. Porque quienes saben realmente las cosas pueden ser su propio hijo y la mujer de Bubber, que es Jane Fonda, además. Y ya os digo, el reparto es E.J. Marshall como el padre, como Val Rogers, es Robert Redford como Bubber, Jane Fonda como su esposa, Angie Dickinson como la esposa de Marlon Brando, el propio Marlon Brando. La escena de la pelea es maravillosa y ahora, si eso lo analizaremos un poquito más. Y eso nos lleva al final, a ese final en el que cuando crees que por fin lo ha conseguido y con todo el pueblo reunido, un personaje anónimo, prácticamente, sale y cose a tiros al personaje de Bubber y acaba con él. Lo cual demuestra una vez más que no importa, la lucha de poder está totalmente amañada desde el principio, no importa lo honesto que sea uno, siempre habrá otro que se ha dejado comprar y vender. Y en este caso por venganza, no por el hecho, porque él no, Bubber nunca fue a hacer daño al personaje de Jake Rogers. De hecho, se ve que están hablando y lo entiende y le dice a su mujer cuando le dice, cuando le explican lo de la affair y demás, y le dice, lo entiendo, he estado fuera 2 años, no sabía si iba a volver y además es el amor de toda tu vida, has estado siempre enamorada de él. Yo a veces creo que fue un reemplazo y lo explica y lo entiende y ella dice, ¿cómo no voy a quererte siendo quien eres y cómo eres? Cualquier otro hombre peor lo habría entendido. O sea, no eres un mal hombre, has cometido muchos errores, pero no eres un mal hombre. Y tú ves que Bubber es un pobre tipo, un pobre diablo que cometió errores, pero que intentó enmendar su vida y que se fugó de prisión. Cuando explica lo de la prisión y el momento en el que dijo hasta aquí hemos llegado, cuando le quedaban unos meses para salir, es muy explícito de esa situación en la que ese pobre diablo vio que ya no aguantaba más, que ya no podía soportarlo más, porque era injusto. Pero la justicia no va a llegar nunca, porque al fugarse empeoró las cosas y hubo esa muerte del otro tipo, que era un tipo peligroso y un tipo violento y que sí mató. Y todo eso le lleva al final a morir delante de todo el mundo sin que nadie haga nada, excepto el sheriff, que coge al fulano y le pega una paliza con toda la rabia del mundo, porque no ha cumplido su misión, que era entregar a Bubber a salvo y llevarlo a las autoridades sano y salvo. Al día siguiente el sheriff coge sus cosas y se va. Lo último que vemos es el plano del sheriff subiendo en el coche con su mujer y marchándose. Hay un montonazo de personajes maravillosos, como por ejemplo el de Miriam Hopkins, que es la madre de Bubber, que tiene un plano sensacional. Fijaos en el plano en el que el sheriff va a hablar con los padres de Bubber y está Miriam Hopkins sentada aquí y el padre junto a la puerta, al revés, ¿vale? Ella está sentada aquí y el padre está junto a la puerta. ¿Cómo fuerza la perspectiva el director? Primero, para mantener enfocados a los dos personajes, que no es nada sencillo, haciendo una especie de doble enfoque, sin ser un doble enfoque, porque sí es verdad que el del fondo está un pelín fuera de enfoque, pero cómo fuerza la perspectiva para ver quién está más cerca y quién está más lejos de su hijo. Algo que vamos a ver a posteriori, cuando ella le dice, la casa nos darán $5,000 por ella, pero hay que pagar al sheriff para que no le mate.
hay que pagar para que no maten a nuestro hijo. Y el padre le dice, pero ¿cómo voy a vender la casa? Llevo toda mi vida, está en esta casa, hemos luchado por tener esta casa. Y ella le dice, es tu hijo, ¿qué vas a hacer? Y eso es maravilloso como lo trata. También está muy bien cómo trata a los personajes de los jóvenes, de esa forma casi como si fueran, son como una fuerza de la naturaleza, son como una jauría humana. Y se ve muy bien en cómo hay una convención en el pueblo y van a ir unos dentistas. Cuando llegan los dentistas, se supone que el sur es mucho más cerrado, más encorsetado, más tradicional, menos liberal. Y sin embargo, cuando llegan estos tipos, descubren que el sur es mucho más sexual de lo que ellos podrían llegar a imaginarse jamás, o de lo que ellos creen, y ven a una chica, simplemente a una adolescente, una chica de 20 años, que está apoyada en un coche y que lleva la típica camiseta de cuadros anudada con el ombligo al aire. Y vaya, parece ser que aquí se lleva la ropa, y les sorprende eso, cuando son personajes que se supone que los liberales son los del norte. Y sin embargo, en el tema de lo sensual, sexual, te das cuenta de que hay mucho más sucediendo en este pueblo que en una gran ciudad del norte o en un gran barrio del norte. Y eso dice mucho de las pasiones y de cómo lo tratan. El hecho de que haya muchísimo adulterio en la película. El personaje de Jake Rogers, el hijo de Val Rogers, está liado con la mujer de Baber, con Jane Fonda. El personaje de Robert Duvall ha perdido a su esposa, por así decirlo, que es... no me acuerdo nunca el nombre de la actriz. Por Dios. Janice Rule. Janice Rule, que es su esposa, que es Emily, y está aliada con el personaje de Timothy, que es uno de los secuaces, por así decirlo, uno de los tipos que luego le da la paliza al otro, y que encima es un tipo que es repugnante hasta decir basta. Es un tipo violento, es un tipo mal encarado, es un tipo que lo único que quiere es servir, y es un servil a su líder, a su jefe, que es el personaje de Val Rogers, que no le importa traicionar, y que lo sepa todo el mundo, que está traicionando a su compañero de trabajo acostándose con su esposa, con el personaje de Janice Rule. Es un personaje maravillosamente escrito, y lo hace con su esposa delante, medio borracha, y a él le da igual porque es una mala persona, porque el personaje de Emily es una mujer que se aburre de la vida que ha elegido, y se aburre de su marido porque su marido es un pusilánime, y no sabe por qué está casada con él. Pero este tipo es malo. Es malo, es vil. Es servil y un ser vil. Y eso es todo lo bueno de un ser humano en una sola personita. Es maravilloso la desgracia de ser humano que es. Todos esos personajes tienen esas relaciones cruzadas, encubiertas. Lo que dice el padre el padrastro del personaje de Jane Fonda, cuando le dice lo de vender de si me das el dinero del negocio que me corresponde, ya lo sabes. Y el otro le insinúa, ese maravilloso momento en el que le insinúa qué es lo que va a hacer para ganar ese dinero. Cuando le dice, dice, ¿quieres que me vaya de aquí? Porque dice, desde que tu madre murió, no estés aquí, y no hace más que engordar. Si quieres que me vaya, yo encantada, solo págame la mitad del negocio, que es lo que heredé de mi madre, y si me la pagas, yo me voy encantada. Y le dice, sabes perfectamente que no sé, tengo el dinero. Ojalá para tener ese dinero solo se me ocurre una forma. Y le está insinuando que es chivarse de que se está acostando con Jake Rogers, que tiene esposa. Contar esa historia, o vender esa historia, o chantajear con esa historia. Y ella le dice, cuidadito con lo que insinúas o con lo que amenazas, porque no vivirías una hora después de hacerlo, o sea, te decapito yo misma. Son personajes que tienen muchísimo dentro de sí mismo, que están todos muy bien definidos. Por eso me maravilla que todo el mundo renegara de la película, exceptuando Spiegel, que los críticos la atacaran, porque creo que es una película que tiene un guión maravilloso de Lillian Hellman, y que tiene unas interpretaciones portentosas. La escena de la pelea, cómo está rodada, el propio Marlon Brando posteriormente reconoce que esa es una escena que demuestra lo que es ser actor del método, porque la paliza parece real, y la paliza es brutal, y es
está trucada para rodarla a una velocidad más lenta y luego acelerarla a una velocidad normal, pero que no parezca movimientos acelerados, sino que estés moviendo lento para que todo quede bien realmente y parezca una pelea real. Y todo eso, que lo estamos viendo en la pelea, está muy bien contado. Y es brutal como destrozan al personaje. Y tú estás viendo a tu héroe, al héroe de la película, que no es un héroe en realidad, pero es el único hombre honesto de esa película, porque todos los demás son para cogerlos con pinzas. El banquero es... el prestamista. El prestamista del pueblo es un personaje que... O sea, para quemarle la casa de empeños a él, su señora es una fanática religiosa. Y él es un tipo que tiene una de las escenas más maravillosas de la película, en torno nuevamente al racismo, en la que le llega un hombre al que tiene arrendada su tierra, o sea, que tiene intereses con su tierra y tal, y le llega y le dice, bueno, me va a subir otra vez el precio, el coste de los intereses, y dice, no, quería proponerte, pues solamente me llama por mi nombre cuando... Dice, no, yo sabes que cuando un personaje dice eso, te está diciendo justo lo contrario. Él, yo sabes que yo trato con justicia a la gente, a tu gente, a los negros, no tengo ningún problema con ellos. No como mucha gente de este pueblo. Y tú dices, desgraciado, si empiezas diciendo eso, malo es. Pero... ¿tú qué haces con esa granja? Solo te genera intereses y problemas. Véndemela, yo te doy $500 ahora mismo, te cancelo tu deuda conmigo y puedes empezar de nuevo y ser feliz. Y el otro le dice, yo soy un granjero, que define perfectamente, porque ese personaje es el más cercano al personaje de Marlon Brando, aunque no se crucen nunca, porque los dos tienen ese espíritu. Yo soy un granjero honrado, y lo único que quiero es... hacer mi trabajo, sacar mi granja adelante y pagarle a usted sus intereses. Lo que pasa es que yo nunca, si me sacan de la granja, ¿qué voy a ser? Nunca seré nada más, solo soy granjero. Y el otro le dice lo de, bueno, pues es que es un problema y tal. Y tiene ese momento en el que dice, bueno, sé que no quiere subirme los intereses. Y el otro responde, no, perdona. Seré muchas cosas, pero nunca he sido un mentiroso. Sabes perfectamente que quiero subirte los intereses. Estaré encantado en subirte los intereses para acabar quitándote la tierra. Y el hombre, el granjero, le responde, sí, tienes razón, nunca has sido un mentiroso. Es maravilloso ese diálogo, define todo lo que se está cociendo en ese pueblo en una charla entre dos personajes, esa lucha de poder entre la gente que no tiene nada y la gente que lo tiene todo. Una lucha de poder que está distribuida por clases y por una nobleza que depende casi de castas heredadas de otra época. Por eso os digo que es tan importante que sea en el sur, no solo por el tema del calor y demás, sino también por ese tratamiento de los personajes en torno al poder y a la economía. Y eso es maravilloso, y ahí te está definiendo toda la película, todo el tema, ya os digo, de la lucha de castas y de poderes, del clasismo que hay en toda la película, del racismo que hay en toda la película soterrado. El hecho de que luego al final todos los personajes tomando decisiones sean blancos y que estén, y que por supuesto en la recepción, en la fiesta del cumpleaños de Val Rogers, solo haya los negros sean camareros. Y que llegue el personaje, el único que trata con un mínimo de dignidad a esto es el sheriff. Porque el resto les tratan como si no existieran. Es de eso de lo que va la película, de las bajas pasiones que al final nos definen a todos. Al final, lo que define a todos los personajes, a Bubber, a Jake Rogers, a Val Rogers, son las bajas pasiones. Y por mucho que tú quieras venir de al final te va a definir si eres capaz o no de ser coherente con lo que has decidido. Creo que la película lo maneja de una forma magistral. Creo que Marlon Brando está maravilloso. Creo que Angie Dickinson tiene momentos geniales. Miriam Hopkins igual. E.G. Marshall está increíble. Quizá el más contenido de todos sea Marshall. Robert Redford está maravilloso en uno de sus primeros papeles. De hecho, Redford consiguió el papel porque Sam Spiegel vio la reacción de las mujeres en su oficina cuando entró Redford. Y luego oyó los comentarios. Y cuando vio cómo reaccionaban a la presencia de Robert Redford, dijo, este es el actor que quiero. Es tan sencillo como eso, y a veces funciona así. Pero está increíble. Jane Fonda está arrebatadora en todo. Robert Duvall en su pequeño papel tiene momentos magistrales, como está siempre observando, pensando que va a venir al pueblo a cobrarse venganza cuando le da exactamente lo mismo.
va a ver lo único que quiere es dejarlo todo atrás y escapar. Todo eso, cómo lo maneja y cómo llegamos a ese trágico final. Esa fotografía preciosista de la huida, pero luego en el pueblo fría, con pocos colores, muy no impersonal, pero sí distanciándose un poco, esos planos forzados, como os he dicho, para mostrar cercanía o alejamiento, esos picados que utiliza Arthur Penn, es una delicia de dirección. Y el mayor problema, primero, el personaje de Jake, el actor, lo siento en el alma, Jake le llevo llamando y es Jason, perdón, que es Jamie Foxx, no está a la altura, lo siento, no está a la altura, el resto del reparto no está a la altura ni en broma. Y el ritmo, la película le sobran 15 o 20 minutos de largo, pero sigue siendo un repaso de la humanidad, de las bajas pasiones, de la lucha de clases, magistral, y sigue siendo una muy buena película. Para mí es una película de 4 estrellas y creo que más que merecidas. Así que, Fernando, 4 estrellas para La Jauría Humana. Al resto, deciros que tenéis la revista en los kioscos, que por favor la compréis, que la leáis, que consultéis todo lo que viene en ella, entrevistas exclusivas, todo lo que vais a encontrar ahí, incluyendo el póster de la Liga de la Justicia este mes. Que le deis al like, que os suscribáis, que nos contéis lo que queráis por aquí abajo. Muchísimas gracias de corazón, Fernando, de verdad, muchísimas gracias. Te lo voy a decir mucho en estos meses y nos vemos en la próxima. Ved la película si no la habéis visto, que merece muchísimo la pena. Adiós. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.